Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un poquito después de las 6 de la tarde. Estamos un poquito retrasados porque estamos preparando algunas cosas antes de poder salir a saludarles en la emisión de Facebook Live de la agencia de noticias tijuanapress.com. Don Daniel Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos desde aquí a Miguel Cervantes, que se acaba de ir a hacer. Se nos fue Miguel Cervantes, estaba aquí. Muy enojado. Muy enojado, pero lo que pasa es que nos agarró ocupados. Pero bueno, de todos modos saben que lo queremos. Ya se le pasó. No sabemos si va a regresar, pero vamos a hacer todo lo posible porque regrese con nosotros Miguel. Ahí está Lupita López Dueñas. Muchas gracias por acompañarnos, Lupita. También anda por ahí nuestro querido amigo Eliud Ábalos. Hay muchas cosas que queremos platicarles en esta ocasión. Vamos a empezar por las repercusiones que ha tenido la visita el año pasado, la semana pasada, del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, a Baja California. Una reunión que, pues son más promesas, ¿no? Más promesas de lo ocurrido anteriormente. Ustedes recordarán que el año pasado estuvo acá en Tijuana Miguel Osorio Chong y le prometió muchas de las mismas cosas que le prometieron al gobernador. Leonardo Ortiz nos va a hacer favor de ponernos el sonido de algunos de los acuerdos alcanzados entre la delegación que encabezaba el secretario de Gobernación y el grupo de Coordinación de Seguridad de Baja California. Saludamos también a Gaby Colina Batis, a Patti Bailiz, que nos hacen favor de acompañarnos. Vamos a escuchar los acuerdos a los que llegaron el gobierno del estado, el grupo de coordinación y las autoridades federales. Y luego les decimos por qué, a pesar de que ya pasó una semana, traemos esto a colación. Los objetivos importantes que no se encuentran en Baja California sean localizados y a su vez también sean aprendidos. Segundo, el que órdenes de aprehensión de individuos que perfectamente se sabe que están metidos en la delincuencia sean obviamente expedidas. Tercero, el que se refuerce Baja California con mayor presencia de elementos de agentes federales y también que veamos trabajar a la gendarmería, porque pues ustedes sí la han visto, pero muchos otros no la vemos. Estamos de acuerdo. Cuarto, un recurso de hasta 500 millones de pesos para que en el próximo ejercicio se tenga mayores recursos para atender ciertos temas que tienen que ver con el apoyo de los gobiernos en materia de seguridad. Y una reunión con gobernadores de estados, digamos, productores de distintos tipos de droga, para a su vez también pues continuar este esfuerzo, cerrar el círculo y ser más eficientes en el combate a la delincuencia. Sabemos que ahí están las declaraciones del gobernador. Estos son de esta semana, porque todavía estamos esperando ver los resultados de este encuentro. Esas son las promesas. El problema es que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, ya le habían hecho las mismas promesas o muchas de estas mismas promesas ir por los objetivos que no están en la entidad en Baja California. Hay delincuentes que presumiblemente están operando desde otros puntos del país. Ya lo vimos anteriormente. El Teo estaba en Baja California Sur cuando estaba comandando algunos de los grupos delictivos de esta zona. Se ha hablado también de los huestes de Jalisco Nueva Generación que se encuentran fuera de la entidad, que están desde Jalisco, aunque dicen que tienen personeros que van y vienen. También hablaban de una mayor participación de la Policía Federal, que también se lo ofrecieron y no ha pasado nada, ¿no? Sí, y mientras están estos discursos políticos de acuerdos frente a las cámaras, estos compromisos, los números siguen creciendo y desgraciadamente hace unos días el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública daba a conocer las estadísticas de homicidios de la incidencia delictiva en general. Entre enero y julio de este año hay 5 estados que rebasan los 1,000 homicidios en 7 meses y Baja California está en el primer lugar con 1,564 homicidios dolosos. Eso hasta julio. Julio. Y llama la atención porque la Procuraduría de Justicia nos dice que en el mes de agosto, hasta el 20 de agosto,
llevábamos un conteo de 141 homicidios, 1582 en el año, lo que quiere decir que si restamos esos 141 homicidios de agosto a la cifra, estamos hablando de que 1400, más de 1400 de los 1564 asesinatos que tienen a Baja California en el primer lugar son de Tijuana. Tijuana está, o Baja California está en primer lugar de esa lista por la situación que está viviendo Tijuana. Sí, a veces es importante dimensionar esta situación. La gran mayoría ocurren por Tijuana, pero luego el impacto se siente mucho más en ciudades como Rosarito o como Tecate. Tecate hoy está lamentando el hallazgo de 3 cadáveres en un vehículo, aparentemente fueron baleados esta mañana. Hay que recordar que hace un par de semanas tuvimos lo que era claramente problemas de crimen organizado. Ahí Nereida Fuentes, la alcaldesa, fue mucho más enérgica en cuanto a hablar de la impunidad de los delitos de corte federal que se vive en Tecate. Eso es algo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo, y aquí me parece que lo importante es que siguen queriendo atender con un curita esta hemorragia enorme que estamos padeciendo debido a la situación producto de la operación de los cárteles de la droga en nuestra entidad, ¿no? Sí, y la alcaldesa Nereida, si no me equivoco, leí una declaración en la que decía que era parte del fenómeno de Tijuana que se extiende hasta allá. Yo creo que Tecate también tiene su propia problemática, más allá de que haya este paso de delincuentes entre los municipios cercanos por la conectividad natural de estas 3 ciudades, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, pero creo que además de eso, cada ciudad tiene sus propios problemas y tendrán que enfrentarlos de la mejor manera, porque como comenta, no vemos un cambio en la estrategia, vemos a las autoridades repitiendo la misma dosis, y lo único que nos está ocasionando son más muertos. La venta de drogas sigue en la calle. Es un problema mucho más grande que ojalá veamos, y creo que por ahí va el siguiente gobierno federal a tratar de implementar una nueva estrategia, porque ha reconocido que lo que se está haciendo desde hace algún tiempo pues no está dando los resultados. Lo más triste es que esta historia la hemos vivido y que también tenemos antecedentes de que cuando realmente hay voluntad política y quieren hacer las cosas, se pueden coordinar, y a lo mejor no van a acabar con el narcotráfico, pero van a reducir la violencia asociada a esta actividad ilícita. La cantidad de drogas decomisadas por el puerto de San Diego sigue creciendo. ¿Qué quiere decir? Que aunque nos están hablando de más decomisos de droga del lado mexicano, prácticamente todos los días las diferentes corporaciones nos avisan, nos informan sobre decomisos en mayor o menor medida. De todos modos seguimos viendo que la cantidad que llega a cruzar y se detiene ya del otro lado de la frontera es mayor. Así es de que hay que acabar con la corrupción. Esa es la gran realidad, y eso es lo que permite que a pesar de los esfuerzos que algunas corporaciones llegan a hacer, yo creo que la Policía Municipal ha dado muestras de que está actuando a pesar de las condiciones, y sin negar que hay todavía problemas serios de corrupción en la corporación, pues la causa fundamental sigue prácticamente intacta, porque no se está atendiendo a la corrupción. Ahí hablaba en el segundo punto del que hacía mención el gobernador, pues dan a entender que los infiltrados, estos agentes que traicionan la corporación, los narcopolicías, serán atendidos, pero estamos esperando que se produzcan estas órdenes de aprehensión, ¿no? Sí, ya vivimos hace algunos años cuando se dio este acuerdo político que coincidieron las ideas de los 3 gobiernos panistas, federal, estatal y municipal, 2007-2010 estamos hablando, cuando es cierto la frontera vivió esta terrible situación de violencia, que ya superamos los números, desgraciadamente, sí, claro, pero se dio esta llamada depuración, que es cierto, se llevaron a mucha gente que era inocente, se llevaron a gente sobre la que había sospechas, pero si recuerda, algunos de los policías que vivieron esa época decían que cualquier señalamiento era suficiente para que se los llevaran. Es decir, el procedimiento, esta depuración pudo servir de algo, pero creo que no fue hecha de la mejor manera. Ya hace tiempo que no vemos, las autoridades sostienen que hay una depuración constante, pero la realidad de los policías que colaboran con el crimen organizado, yo creo que sigue presente. Hemos mirado algunas agresiones a policías, lo que nos dicen es que es por estar haciendo su labor. Lo único que tenemos de pruebas hasta ahora son las declaraciones, lo único que tenemos son las declaraciones de las autoridades diciendo que es por hacer su trabajo. Sí, es que seguimos sin ver las investigaciones de la autoridad federal. Estos siguen siendo los grandes ausentes en términos de resultados concretos. Aquí todo el mundo sabe que cuando, por ejemplo, se llega a detectar un cargamento de cocaína,
como dicen los policías en el argot, eso se sabe que está arreglado. Nadie manda un cargamento tan valioso, tan costoso hasta tan lejos, sin tener arregladas todas las conexiones, todos los enjuagues que hay que hacer, por así decirlo, para que esto pueda llegar a su destino. Y eso es una seña muy preocupante de lo que sigue pasando. Saludamos a José María, a Chema García, que nos saluda desde la Alianza Migrante. Hace rato que nos toca a nosotros, a mí particularmente, acudir por allá a visitarlos. También saludamos a Margarita Carolina Tremari. Investiguen, por favor, Casa Gabriel en Maneadero, Baja California. Ahí es uno de los... Hay que denunciar. Bueno, ahí está la denuncia hecha por este medio, pero a veces hay que intentar buscar una forma de cómo llegar a las autoridades, tanto a los militares como a las procuradurías. También otra cosa que habla de estas consecuencias negativas de cómo no se mata nada más contra ellos, o no es un problema nada más entre narcotraficantes, es lo que hemos visto de este incremento de los secuestros que vimos, que por fortuna hubo varias detenciones. Sin embargo, ¿dónde está ahí el vínculo entre esos secuestradores, si es que está con narcotraficantes o con organizaciones criminales? Porque hay la presunción de que en el grupo detenido, entre otros por la Policía Ministerial, pero también unas detenciones fortuitas o casuales, entre comillas, por la Policía Municipal, se sospecha de la participación del vínculo con organizaciones criminales. Sí, y lo que comentábamos antes de entrar al aire, este gobierno federal ya se va. No sé hasta cuánto le alcance para hacer, o cuánto alcance a hacer o tenga la voluntad de hacer. Prácticamente van de salida, y el 11 de septiembre estará por aquí uno de estos foros de pacificación. Bueno, los foros de pacificación es como los ha llamado el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Aquí van a andar por el Centro Cultural Tijuana.